Pocas brujas en el mundo mágico pueden silenciar una habitación como Rita Skeeter, no con una maldición, sino con la pluma. Con un rápido movimiento de su vuelapluma, las reputaciones temblaban, terminaban carreras, la verdad se volvía borrosa y en algún lugar detrás de la espesa capa de lápiz labial y de las uñas de color verde, Rita Skeeter sonreía con satisfacción. Hermione nunca tuvo vergüenza de decirle lo que pensaba sobre ella. Horrible mujer, no le importa, ¿cierto? Cualquier cosa por una historia, no importa quién sea. Antes de los titulares de la vida y mentiras de Albus Dumbledore y de su campaña contra Harry Potter, ¿quién fue Rita Skeeter? ¿Cómo llegó una ambiciosa estudiante de Hogwarts a convertirse en la peor periodista de su época? Hoy vamos a ver eso y más en La vida y mentiras de Rita Skeeter. Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. Rita Skeeter nació en el año 1951, hija de dos padres mestizos. No sabemos mucho de sus padres, pero sí que estuvieron vivos durante sus años en Hogwarts. Desde muy joven, Rita desarrolló una fascinación con la atención. ¿Quién la tenía? ¿Cómo la consiguieron? ¿Y cómo podía quitárseles? Incluso desde antes de llegar a Hogwarts, Rita descubrió que destacar era una forma de poder. Cuando llegó a la escuela, rápidamente se ganó una reputación por su afilada lengua y sus instintos agudos. Mientras otros dominaban hechizos, Rita estaba ocupada dominando a las personas, observaba sus debilidades, ponía a prueba límites y coleccionaba secretos. Su casa nunca ha sido confirmada en el canon, pero su ambición y astucia han llevado a muchos a sospechar que sea Slytherin. En lo personal, yo creo que eso encaja con su naturaleza. Sin embargo, también hay quienes dicen que encaja muy bien en Ravenclaw. Hablan de su inteligencia y de su habilidad con el lenguaje. Sea cual sea la verdad, ella tenía una rara mezcla de inteligencia con una conducta despiadada, una combinación que definió su carrera. Rita se dio cuenta de que la influencia no siempre venía del prestigio o del poder, a veces viene de saber más que los demás. Y si no podía unirse a los poderosos, al menos podía hacerse indispensable para ellos. Durante o después de salir de Hogwarts, Rita logró lo que muy pocas brujas se atrevían siquiera a intentar. Se convirtió en animaga. Adoptaba la forma de un escarabajo. Con el tamaño de un insecto podía pasar desapercibida, infiltrarse en conversaciones privadas, oficinas y hasta en los muros de Hogwarts. Donde otros veían límites éticos, Rita veía oportunidades. Lo que hace que esto sea particularmente destacable es lo difícil que es esta transformación. Convertirse en animago es uno de los procesos más complejos y peligrosos de la transformación mágica. Un proceso tan exigente que incluso los magos y brujas más talentosos rara vez lo llevan a cabo. Requiere de precisión perfecta en pociones y transformaciones, meses de disciplina y una atención obsesiva al detalle. Un pequeño error puede llevar a una catastrófica mezcla de humano con animal, una condición que no tiene cura. La transformación exige llevar la hoja de una mandrágora en la boca durante todo un ciclo lunar, preparar la poción durante una tormenta eléctrica, decir un conjuro secreto 2 veces al día y mantener una gran concentración durante semanas. La mayoría fracasa antes de llegar al final de siquiera la primera etapa. Su locura o sus nervios los delatan. Pero el hecho de que Rita no solo haya completado este proceso, sino que lo haya hecho en secreto, sin el registro o supervisión del ministerio, habla mucho de su inteligencia y de su aptitud con la magia. No era solo metiche, tenía una gran habilidad con la magia. Pero por supuesto que Rita no se registró como animaga, lo cual es completamente ilegal. Según la ley mágica, cualquiera que pueda transformarse en animal debe reportarlo al Ministerio de Magia. Incluso hay un registro que nos dice en qué animal se transforma cada mago y cualquier rasgo que lo hace peculiar. Todo a través de la Oficina del Uso Inapropiado de la Magia. Hermione explica esto. El Ministerio de Magia mantiene vigilados a los magos y brujas que pueden convertirse en animales. Hay un registro que muestra en qué animal se convierten, sus marcas y demás. Solo hay 7 animagos registrados en este siglo. Cuando alguien no se registra, es algo importante. Básicamente quiere decir que pueden ir a cualquier lado, espiar y desaparecer sin dejar rastro. Al quedarse fuera de los registros, ella podía espiar en conversaciones confidenciales y conseguir chismes que nadie más podía conseguir. Más allá de ser una fisgona, era una genio. Lo que hacía era por supuesto ilegal, pero no quita que sea una genialidad. Para Rita, ser animaga no se trataba de romper la ley, sino de conseguir una historia sin importar el costo.
Cuando dejó el colegio, persiguió el poder a través de las historias. Esas eran sus armas. En los años que siguieron a Hogwarts, Rita empezó a construir su carrera como periodista enfocada en biografías. Uno de sus primeros trabajos fue Armando Dippet, Maestro o Imbécil, un libro muy escandaloso y crítico del antiguo director de Hogwarts. Basándonos en lo que sabemos de ella, podríamos decir que seguramente exageró una historia de la vida de Armando Dippet, escrita precisamente para generar debate y principalmente para vender. Y la estrategia, por supuesto que funcionó. El libro se convirtió en un bestseller, con copias y copias vendidas a través del mundo mágico. Rita se convirtió en alguien que entendía que la controversia era la ruta más fácil para llegar a la fama. Para la Primera Guerra Mágica, Rita ya era una respetada periodista. Bueno, quizá más que respetada, famosa. Durante el ascenso de Voldemort al poder, ella se alimentó del caos. Publicó artículos que oscilaban entre la verdad y los rumores. Para Rita, el descenso en la oscuridad del mundo no fue una tragedia sino una oportunidad. Su talento con las palabras y su disposición de alterar la verdad para llamar la atención la convirtió en una de las contribuyentes más populares del profeta. Los magos y brujas pronto aprendieron a temer ver sus nombres junto al de ella. Una exclusiva de Rita Skeeter representaba una cosa: venía una gran humillación. Todo esto mientras en su forma de animaga no registrada podía vigilar prácticamente cualquier lado. Detrás de cualquier exclusiva o fuente anónima estaba un escarabajo. Y en los primeros años después de la caída de Voldemort, la influencia de Rita creció. El mundo mágico, que se recuperaba de la guerra y estaba desesperado por normalidad, se inclinó hacia el diario del profeta para leer historias, y Rita se las dio. En los 80 y a principios de los 90, construyó su reputación como la voz más provocativa del profeta. Textos para exponer, biografías y artículos que oscilaban entre un reportaje formal y el entretenimiento. Después de la reaparición de la marca tenebrosa en la Copa de Quidditch del 94, Rita rápidamente empezó a escribir y publicó un reporte que condenaba la forma en la que el ministerio manejó todo el movimiento. Principalmente acusó a los oficiales de ser incompetentes por no poder atrapar a ninguno de los culpables. Alimentó la indignación del público en un momento en el que el mundo mágico ya estaba al límite. Errores garrafales del ministerio, los culpables en libertad, falta de seguridad, magos tenebrosos yendo por ahí libremente. Desgracia nacional. El artículo provocó caos en el ministerio. La carrera de Rita Skeeter se alimentaba de la controversia y sabía exactamente cómo crearla. Con la atención del público fija en Hogwarts y el torneo de los Tres Magos, Rita vio su siguiente gran historia, una que podría consagrarla en la historia del periodismo. Mientras se desarrollaba el torneo de los Tres Magos, Rita Skeeter fue a Hogwarts como un buitre. Oficialmente estaba allí para dar una cobertura exclusiva para el diario del profeta. La verdad es que estaba allí para aprovecharse del espectáculo y convertirlo en algo suyo. Armada con sus vuelaplumas, Rita escribió historia tras historia sensacionalista de quien intentara detenerla. Lo que empezó como una cobertura simple del torneo rápidamente evolucionó a un escándalo. El primer blanco fue Harry Potter, el inesperado cuarto campeón. Lo representó como alguien inestable y que buscaba atención. Torció sus palabras para convertir todo en un melodrama y explotar el momento incómodo en el que lo pudiera capturar. Su entrevista con él empezó de manera inocente, pero la pluma tuvo otras ideas. Las lágrimas empañan sus ojos de un verde intenso cuando nuestra conversación aborda el tema de sus padres, a los que él a duras penas puede recordar. Pero no se detuvo ahí, ya que Hermione Granger rápidamente se convirtió en otra de sus favoritas. Una chica supuestamente manipuladora y engañosa, alguien que jugaba con Viktor Krum y Harry Potter. Luego llegó Hagrid. Su linaje mestizo quedó expuesto en uno de los artículos más dañinos que Rita publicó. En el diario del profeta bajo el título Mitad gigante en Hogwarts, ¿cuánto tiempo podrá Dumbledore conservarlo?, la historia causó gran revuelo en el mundo mágico. De la noche a la mañana, Hagrid, una de las figuras más leales y amables de Hogwarts, se convirtió en sujeto de sospechas y miedo. Cada artículo tenía la misma fórmula: un pequeño fragmento de verdad enterrado bajo capas de exageración y mentiras. Su habilidad para obtener información que nadie más podía conseguir, gracias a su forma secreta de escarabajo, hacía que sus artículos fueran imposibles de rastrear. Se infiltraba en tiendas, detrás de escritorios, y se metía en fisuras en los muros de piedra de Hogwarts. Escuchaba conversaciones que no eran para ella. En algún momento, Harry, Ron y Hermione la escucharon planeando una historia vergonzosa sobre Ludo Bagman, el director del Departamento de Juegos y Deportes Mágicos, pero fue su publicación en Corazón de Bruja,
la pena secreta de Harry Potter, la que en verdad cimentó su reputación como la periodista con menos escrúpulos en el mundo mágico. Cuando el trío se la encontró en Hogsmeade, Hermione no se contuvo. Reclamó abiertamente a Rita por sus mentiras. En respuesta, Rita publicó un artículo cruel sobre la terrible señorita Granger. Dijo que Hermione era una bruja manipuladora que había embrujado a Harry Potter y Víctor Krum con pociones de amor para satisfacer sus gustos por magos famosos. La historia, basándose en chismes por parte de Pansy Parkinson, rápidamente se esparció a través del mundo mágico. Hermione, usualmente demasiado racional como para ser agitada por rumores, empezó a recibir cartas de molestia, algunas incluso embrujadas por lectores que creían en las mentiras de Rita. Incluso Molly Weasley lo creyó hasta que Harry aclaró todo. Con el tiempo, la caída de Rita Skeeter vino no por parte del ministerio, cuyos escándalos frecuentemente explotaba, sino por la muchacha de la que se había burlado, Hermione Granger, quien descubrió el secreto de Rita en cuanto a ser animaga y la capturó en un frasco mientras estaba transformada escuchando. Rita no ha escrito nada desde la tercera tarea, dijo Hermione. De hecho, agregó con voz temblorosa, Rita Skeeter no escribirá nada durante algún tiempo, no a menos que suelte la verdad sobre cómo es que consigue toda su información. Descubrí cómo se las arregla para escuchar las conversaciones privadas cuando tiene la entrada prohibida al colegio. Rita Skeeter es ella misma un minúsculo micrófono negro, una animaga no registrada. Puede convertirse en un escarabajo. No puede ser, ¿nos estás tomando el pelo?, dijo Ron. No, en serio, afirmó Hermione sonriendo. La atrapé en el alféizar de la ventana de la enfermería. Si lo miran de cerca, verán que hay marcas alrededor de sus antenas como las de esas espantosas gafas que lleva. Hermione tomó el tarro de cristal que le había pasado a Ron y sonrió al escarabajo que revoloteaba pegándose furiosos golpes contra el cristal. Le he explicado que la dejaré salir cuando lleguemos a Londres. Al tarro le he echado un encantamiento irrompibilizador para que ella no pueda transformarse. Y ya sabe que tiene que estar calladita un año entero. Veremos si puede dejar el hábito de escribir horribles mentiras sobre la gente. Al enfrentarse a la ruina, Rita aceptó no publicar ni una palabra durante un año. Y durante casi un año, Rita se mantuvo en silencio. El chantaje de Hermione funcionó. No hubo artículos de chisme, ni verdades a medias, ni titulares que alteraban la verdad. Pero en 1996, Rita volvió con una historia que una vez más distorsionó: el regreso de Voldemort. Cuando el diario del profeta desmintió lo que decía Harry sobre el regreso de Voldemort y lo etiquetaron como alguien que buscaba atención, Hermione vio una oportunidad. Si el profeta no decía la verdad, sabía que alguien sí lo haría. Y ese alguien, irónicamente, era Rita Skeeter. Se vieron con ella en las 3 escobas en el día de San Valentín. Hermione se enfrentó a la mujer que alguna vez la llamó manipuladora. La conversación fue tensa y amarga. Rita se dio cuenta de que Hermione quería que publicara la versión de Harry del regreso de Voldemort. Quedó paralizada y tenía algo de resentimiento. Insistió en que el profeta nunca la publicaría. Admitió quizá por primera vez que el ministerio controlaba lo que el público leía. Fue ahí cuando Hermione hizo la oferta. La entrevista saldría en El Quisquilloso, la revista del padre excéntrico de Luna Lovegood. Rita se burló de la idea, la llamó basura, pero un pequeño recordatorio de su estatus como animaga no registrada la hizo cambiar de parecer. El resultado fue uno de los artículos más importantes en la historia del mundo mágico. Harry Potter, la verdad al fin. Por primera vez, Rita escribió exactamente lo que se dijo. No hubo ningún giro perverso. El artículo hablaba del regreso de Voldemort, la crueldad de Dolores Umbridge y la corrupción del ministerio. Se convirtió en el número más vendido en la historia del Quisquilloso. Irónicamente, el que Umbridge vetara la revista de Hogwarts la hizo más popular. Y cuando el regreso de Voldemort finalmente se confirmó, el editor Xenophilius Lovegood vendió los derechos al diario del profeta. Así, pudo pagar una expedición a Suecia para la familia Lovegood para buscar al Snorkack de cuernos arrugados. Por un breve momento, Rita Skeeter dijo la verdad, no por convicción, sino por coerción. Y aunque seguro odió toda la experiencia, esta honestidad ayudó a combatir las mentiras del ministerio. Después de su regreso en El Quisquilloso, Rita Skeeter desapareció del ojo público una vez más. La entrevista que había sido obligada a escribir, el recuento de Harry del regreso de Voldemort había restaurado su credibilidad, pero no hizo nada para reconstruir la de ella. Para Rita la experiencia fue humillante. Pasó de ser la voz más respetada del profeta a una reportera desdichada trabajando bajo amenaza de quedar expuesta. Pero Rita Skeeter era alguien tenaz. En junio del 97, Rita fue al funeral de Albus Dumbledore en Hogwarts. Harry la vio entre quienes lamentaban su muerte. Se enfureció al ver que llevaba su libreta.
Incluso en ese momento de duelo colectivo, Rita trabajaba. Y quizá fue allí, rodeada de la tristeza y los tributos a la muerte de Dumbledore, que nació su siguiente gran idea. En las siguientes 4 semanas, lanzó una biografía de 900 páginas titulada La vida y mentiras de Albus Dumbledore, un libro que lo representaba de forma extremadamente negativa. Dejaba implícito que Dumbledore se sumergió en las artes oscuras, buscó poder simplemente por querer hacerlo y tenía una responsabilidad compartida por la muerte de su hermana Ariana. Como siempre, la investigación de Rita se apoyó en verdades a medias y ética dudosa. Entrevistó a la historiadora Bathilda Bagshot, según dicen muchos bajo la influencia del Veritaserum, y hasta robó fotografías de su casa para usarlas en el libro. Más adelante, Rita dio promoción a su biografía con su estilo usual. Sirvió té y pastel a la reportera del Diario del Profeta, Betty Braithwaite, mientras fácilmente recordaba la vida privada de Dumbledore. Mucho de su material estaba exagerado o se sacó de contexto, pero algo era, lamentablemente, verdad. Descubrió fragmentos del pasado de Dumbledore, pero no comprendía su significado. También llegó a decir que Ariana Dumbledore era una squib, que su madre estaba avergonzada de ella cuando en realidad Ariana sufría de brotes de magia incontrolables como consecuencia de un ataque de niños muggles. El texto de Rita estaba lleno de empatía falsa y de desdén. Describió a Dumbledore como alguien talentoso pero peligrosamente ambicioso que deseaba poder simplemente por tenerlo. Muchos la descartaron como otro de sus artículos sensacionalistas, pero otros devoraron cada página. Incluso muerto, Albus Dumbledore se convirtió en su mejor título. Para cuando llegó el final de la Segunda Guerra Mágica en el 98, Rita Skeeter una vez más se había colocado como la voz más controversial en el periodismo mágico, odiada por muchos, pero leída por todos. Nunca recuperó credibilidad, pero realmente no la necesitaba. El escándalo era su moneda, y se la gastaba sin problemas. Al final, Rita Skeeter no necesitó de una varita para el poder, solo una pluma, una mentira y un mundo dispuesto a creer en ella. El Ministerio de Magia pasó por varias reformas, pero la libertad de prensa, para bien o mal, se mantuvo intacta. Rita no perdió el tiempo para explotar eso. En los años que siguieron a la guerra, regresó a hacer lo que hacía mejor: convertir la verdad en entretenimiento. Se aprovechó del caos en el mundo post-Voldemort y Rita lanzó no una, sino 2 biografías más. La primera, algo para exponer al mismísimo Harry Potter, que era tan imprecisa que incluso sus publicistas admitieron que solo un cuarto de lo que se decía era verdad. La segunda fue Snape, canalla o santo, que intentó aprovecharse de la redención pública de Severus Snape. Analiza su vida con su estilo tradicional de medias verdades. Para cuando llegamos a la Copa de Quidditch de 2014, Rita aún tenía su talento. Publicó una infame columna de chismes, algo sobre el supuesto trío de oro. En esa columna especuló sobre las canas de Harry, las ambiciones políticas de Hermione y la crisis de mediana edad de Ron. Rita nunca enfrentó consecuencias legales, no fue arrestada, enjuiciada ni enviada a Azkaban porque técnicamente, aunque lo que hizo fue terrible, no era ilegal. Siempre operó en ese límite, en esa área gris entre la verdad y los chismes, y el Ministerio de la Posguerra, decidido a cuidar ciertas libertades civiles, le permitió seguir publicando. Rita Skeeter nunca se enfrentó a la justicia, pero consiguió lo que quería: atención, influencia y una larga carrera. La prueba de que quizá el chisme, sin importar qué tan tóxico sea, nunca pasa de moda. Y eso es todo por hoy. ¿De qué deberíamos hablar ahora? Por supuesto que vienen más videos en el canal. Y si les gusta el contenido, no olviden dejar un like y suscribirse. Hasta la próxima. Recuerden, la magia florece solo en almas únicas.